América y Puerto Campeche, identificado como centro comunitario, así como los baños públicos que se localizan a un costado de la delegación de San Pedrito, ubicados en la calle Puerto Acapulco. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Único, se turna a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis. Se indemniza a la señora Gloria Cervantes Casillas, a quien se le afecta su propiedad, ubicada sobre la calle Paseo de Los Ángeles, número 361, entre la calle Houston y calle Nueva York, en la colonia Las Brisas, por un total de 191.080 pesos 00100 moneda nacional, correspondiente al valor catastral del terreno, el cual cuenta con una superficie de 126.25 metros cuadrados de acuerdo al levantamiento topográfico y obra ejecutada por el municipio. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Único, se turna a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis la solicitud de comodato por parte de la asociación civil denominada Mi Único Apoyo Eres Tú, quien a través de su representante solicitan a este ayuntamiento un comodato al bien inmueble propiedad municipal identificado como área de cesión EI-6 para destinos de uso, equipamiento institucional y código patrimonial 442-2, ubicado en la acción urbanística denominada Parques de la Victoria, etapa 4, correspondiente al centro comunitario. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Único, se turna a la Comisión Edilicia de Reglamentos Municipales y Puntos Legislativos para su estudio y análisis el reglamento de la Ley de Austeridad del Estado de Jalisco. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Único, se turna a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis la firma del contrato de comodato con la asociación civil denominada Centro de Estudios San Juan Bosco, de un predio de propiedad municipal ubicado en la colonia Álvaro Obregón, para promover actividades educativas y culturales. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Único, se turna a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su estudio y análisis la regularización de los tianguis que se localizan en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Como quinto punto del orden del día, lectura, en su caso debate y aprobación de dictámenes de comisiones, solicito se omita la lectura de los dictámenes de comisiones en virtud de que han sido entregados con oportunidad en medio electrónico a cada uno de ustedes, señores regidores. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba omitir la lectura de los dictámenes antes mencionados. Aprobado. Solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura los acuerdos que se desprenden de los dictámenes agendados. Expediente 52/2014, dictamen en sentido procedente que tiene por objeto único. Se aprueba la creación del reglamento para la atención de las personas con discapacidad del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Por lo que en votación económica, adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente. Agradezco a todos los regidores de las diferentes fracciones por el día de hoy subir a pleno el reglamento para la atención de las personas con discapacidad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en esta sesión de cabildo. Proyecto que estuvo trabajando su servidora durante algunos meses, porque me siento con la obligación moral de dotar a nuestra población de instrumentos jurídicos por medio de los cuales se haga efectiva la protección de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad y se garantice el pleno goce de los derechos humanos y la igualdad en todos los aspectos. Lo anterior debido a que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo viven con alguna discapacidad y de ellas 190 millones experimentan dificultades considerables para vivir normalmente, por lo que en este contexto la Organización Mundial de la Salud lo considera como un problema de salud pública y social. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, regidora. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba en lo general la creación del reglamento para la atención de las personas con discapacidad del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Aprobado. En votación económica se pregunta si se aprueba en lo particular la creación del reglamento para la atención de las personas con discapacidad del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Aprobado. Expediente 62/2013, dictamen en sentido procedente que tiene por objeto: primero, se autoriza la entrega en comodato por 10 años a la Asociación Vecinal del Fraccionamiento Haciendas de San José del siguiente bien inmueble: 1, área de cesión
para destinos, uso, espacios verdes, así como equipamiento institucional, ubicado en la acción urbanística denominada Haciendas de San José, por una superficie de 18.162.85 metros cuadrados, de conformidad con el proyecto definitivo de urbanización, acreditada legalmente bajo el número de escritura 30.187 y ficha técnica correspondiente código 289-H. Segundo, se condiciona a que el comandante no realice obras de edificación de cualquier tipo y garantice el libre acceso a dichas áreas de sesión y sus vialidades. Tercero, se faculta al presidente municipal, síndico y secretario para la firma del contrato correspondiente. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Para continuar con el sexto punto del orden del día, asuntos generales, se solicita a los regidores que tengan algún asunto que tratar, se sirvan manifestarlo para poder registrarlos. Tiene la palabra el regidor Germán Reyes. Muchas gracias, muy buenos días. Antes que todo quisiera reconocer aquí de las personas que nos visitan a un grupo de niños que me da mucho gusto ver hoy en día que la educación cívica se da en la participación de las propias sesiones y manifiestan no más el interés, sino una ruta en donde seguramente la participación ciudadana se va a dar con mucho más énfasis. Bienvenidos y muchas felicidades a los niños que nos acompañan hoy en día. En segundo término, quisiera primero dirigirme respetuosamente al Pleno y en uso de mis facultades, solicitar a ustedes la autorización para solicitar licencia al cargo que desempeño como regidor a partir del 31 de agosto de este año 2015, por así obedecer a motivos personales que me distraerán en algunos momentos de los temas que genero aquí en el propio municipio. Entonces pido respetuosamente no nomás su apoyo, sino también su voto a favor para dicha petición. Es cuanto. Como que en votación económica se pregunta si se aprueba la licencia del aprobado. Tiene la palabra el síndico Antonio Lozano García. Con su permiso, señor presidente, señores regidores del Pleno. Primero, se autoriza la modificación del contrato de apertura de crédito y del contrato de mandato irrevocable para actos de dominio, ambos suscritos el 8 de febrero del 2008, con manobras relativos al crédito que le fue otorgado al municipio de San Pedro Tlaquepaque hasta por 431.190.000 pesos. La modificación consistirá en el establecimiento de un porcentaje específico del Fondo General de Participaciones del municipio para garantizar el crédito referido, de conformidad con lo que disponga manobras al respecto. El establecimiento de un porcentaje específico del FGP permitirá al municipio contar con flexibilidad financiera para poder garantizar nuevas operaciones de crédito. Segundo, se autoriza al presidente municipal, síndico municipal, secretario del ayuntamiento y encargado de la hacienda municipal para que suscriban los instrumentos jurídicos que sean necesarios para formalizar la modificación autorizada en la resolución anterior. Por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. El siguiente punto de acuerdo, se autoriza la modificación al acuerdo de cabildo de fecha 21 de agosto del 2014, donde se autorizó la entrega en comodato al INE la planta baja del edificio ubicado en la avenida Hidalgo número 400, esquina Francisco Silva Romero, de la zona centro de San Pedro Tlaquepaque, para quedar como sigue. Primero, se autoriza al presidente municipal, secretario del ayuntamiento, síndico y encargado de la hacienda municipal para la firma del contrato de comodato por el tiempo de 10 años a partir de la firma del mismo con la 16 Junta Distrital Ejecutiva Nacional Electoral de la planta baja del edificio ubicado en la avenida Hidalgo número 400, esquina Francisco Silva Romero, de la zona centro de San Pedro Tlaquepaque, lugar donde opera el Registro Federal de Electores y módulo de atención ciudadana en el que se expide la credencial para votar con fotografía. Segundo, se autoriza la condonación del pago de impuestos y o derechos al INE con respecto a las licencias de construcción que pudiesen tramitar para la modificación, adecuación y o mejoramiento del inmueble. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Presento el tercer y último punto de acuerdo. Primero, se autoriza a este ayuntamiento a recibir en donación por parte de la señora María Asunción Ríos Plata y con dueños una superficie de terreno suficiente para la construcción de un tanque elevado para el CIAPA en la colonia La Cofradía. Segundo, en virtud de ser una obra de interés público y bienestar social y como contraprestación por dicha donación, se autoriza que este ayuntamiento, a través de la Dirección de Obras Públicas del municipio de San Pedro Tlaquepaque y después de cumplir con los requisitos técnicos de ley, se apruebe la subdivisión respectiva y se condonen los pagos que se generen con dicha subdivisión.
Tercero, se faculta al presidente municipal, síndico municipal, secretario del ayuntamiento y encargado de la hacienda municipal para la firma de los instrumentos jurídicos necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. Cuarto, se faculta al encargado de la hacienda municipal para la erogación de los gastos de escrituración correspondientes para dicha donación. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Señor presidente, y lo vamos a extrañar, señor regidor. Se le concede el uso de la voz al secretario del ayuntamiento para que se sirva a dar lectura a los acuerdos que esta presidencia tiene en agenda. Se solicita primero, se autoriza la permuta con el C. Antonio García García de un predio propiedad del particular con una superficie de 7.188.381 metros cuadrados aproximadamente, ubicado en la colonia Álvaro Obregón, para ser destinado a vialidades por el pago del impuesto predial de las cuentas U078496, U078494, U078493 y U078495, que ascienden a la cantidad de 62.553.92 pesos. Segundo, se autoriza realizar la subdivisión de los predios a donar sin costo para el particular. Tercero, se autoriza al presidente municipal, secretario del ayuntamiento, síndico municipal y encargado de la hacienda municipal para la firma de los instrumentos jurídicos necesarios. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita primero, se autoriza la permuta con el C. Pablo Rivera García de un predio de propiedad del particular denominado El Plan en la colonia Plan Oriente con una superficie de 1.101.006 metros cuadrados aproximadamente para ser destinado a vialidades por el pago del impuesto predial de las cuentas U21735352, U217353 y U217354, que asciende a la cantidad de 6.800 pesos. Segundo, se autoriza al presidente municipal, secretario del ayuntamiento, síndico municipal y encargado de la hacienda municipal para la firma de los instrumentos jurídicos necesarios. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita primero, se autoriza la permuta con la seca Singuira García Velázquez de un predio de propiedad de la particular denominado El Jagüey, ubicado en la colonia San Pedrito, con una superficie de 1980.52 metros cuadrados aproximadamente, para ser destinado a vialidades por el pago del impuesto predial de las cuentas U078949, U066600 y R003189, que ascienden a la cantidad de 94.693 pesos 78 centavos su recibo. Segundo, se autoriza al presidente municipal, secretario del ayuntamiento, síndico municipal y encargado de la hacienda municipal para la firma de los instrumentos jurídicos necesarios. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita único, se autoriza a entregar en donación a la Casa Hogar Estancia de María del Centro de Capacitación, Orientación y Apoyo a la Mujer los objetos que han sido infraccionados y se encuentran en la bodega de la Dirección de Mercados, Tianguis y Espacios Abiertos, que se encuentran en desuso y causan afectación de higiene y fauna nociva, por lo que se autoriza la descacharrización para evitar brote de dengue y demás enfermedades similares. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita único, se autoriza enviar al Congreso del Estado de Jalisco la iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aplique descuentos sobre el pago del impuesto predial y de los derechos por la prestación de servicios en las licencias de giros de la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en beneficio de los comerciantes y o, en su caso, de los propietarios de locales comerciales ubicados sobre el corredor en donde se realizan los trabajos de construcción de la línea 3 del sistema de tren eléctrico urbano hasta finalizar dicha obra. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita único, se autoriza enviar al Congreso del Estado de Jalisco la iniciativa que tiene por objeto que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque aplique descuentos sobre el pago del impuesto predial y de los derechos por la prestación de servicios en las licencias de giros de la Ley de Ingresos del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, en beneficio de los comerciantes y o, en su caso, de los propietarios de los locales comerciales ubicados sobre la avenida Comonfort en su tramo de Periférico Sur hasta Independencia en Santa María Tequepexpan hasta finalizar dicha obra. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita primero, se aprueba desincorporar y dar de baja del patrimonio municipal diversos bienes muebles, se anexa listado que forman parte integral del presente acuerdo, que se encuentran físicamente en el Sistema para el Desarrollo Integral
de la familia de Tlaquepaque. Segundo, se autoriza al presidente municipal, secretario del ayuntamiento, síndico y encargado de la hacienda municipal para la firma del contrato de donación a favor de Tlaquepaque de los bienes muebles descritos en el acuerdo anterior citado, mismos que se encuentran en los centros comunitarios localizados en las Juntas Los Olivos, San Martín de las Flores, Namicavita, Nueva Santa María y Tlaquepaque, los cuales se utilizan para llevar a cabo la ejecución de proyectos a través de los programas federales denominados Hábitat y Rescate de Espacios Públicos. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita, primero, se autorizan las modificaciones del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2015 para quedar tal como se describe en el anexo 1 de la presente iniciativa. Segundo, se autorizan las modificaciones a remanentes de ejercicios anteriores para quedar tal como se describen en el anexo 2A, FAIS 2014, anexo 2B, FAIS 2013 y anexo 2C, anticipo del 25% del FAIS de la presente iniciativa. Tercero, se autoriza al presidente municipal, secretario del ayuntamiento, síndico municipal y encargado de la hacienda municipal para celebrar los instrumentos legales que se requieran a fin de cumplir con la operatividad en tiempo y forma del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2015 modificado, acorde a los techos financieros y partidas presupuestales asignados dentro del anexo 1, así como de las modificaciones a remanentes del ejercicio anterior, anexo 2, a FAIS 2014, anexo 2B, FAIS 2013, anexo 3C, anticipo del 25% del FAIS de la presente iniciativa. Cuarto, se autoriza al secretario del ayuntamiento para que, conforme a lo estipulado en la Ley de Hacienda Municipal, comunique al Congreso del Estado de Jalisco las modificaciones tal como se describen en todos los respectivos anexos de la presente iniciativa. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita, se autorice modificar los puntos primero y cuarto del acuerdo de ayuntamiento emitido en sesión ordinaria del día 16 de mayo de 2013, que autoriza el programa de acciones e inversión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara para el ejercicio fiscal 2013, para el ejercicio 2013 como consecuencia de ahorros en la aplicación de los recursos provenientes del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara para quedar como sigue. Primero, se autoriza el programa de acción e inversión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara para el ejercicio fiscal 2013, así como la administración y ejecución de las obras derivadas de dicho programa de acciones e inversión para el municipio de San Pedro Tlaquepaque, tal y como se describe en el listado de obras entregado a ustedes con anterioridad, señores regidores. Cuarto, se autoriza la recepción de recursos económicos del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara por la cantidad de 65.481.450 pesos para la ejecución y administración de las obras públicas enlistadas en el punto primero de este acuerdo, correspondiente al ejercicio fiscal 2013, dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Se confirma y ratifica el contenido de los puntos segundo, tercero, quinto y sexto del acuerdo de ayuntamiento que se refiere al punto anterior. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Presidente, pero antes, si me permite hacer una aclaración. Bueno, primero yo quisiera manifestar, pues, aún cuando ha sido la constante de esta administración, no vertirnos la información correspondiente para un análisis adecuado de estos asuntos. Implican dinero y gasto y transferencias. Sin embargo, y a pesar de ello, no tenemos empacho en aprobarlo, porque me parece que Tlaquepaque se duele de muchas obras inconclusas. Creo que el día de hoy pudiera ser una buena oportunidad para que la retribución de estos recursos pueda dar por terminadas muchas obras que le están causando bastante molestia a los ciudadanos. Y por último, cuando menos en mi reporte del cuarto punto de este mismo acuerdo, debo señalar a usted que la cantidad con número que me establecen aquí es de 65.481.450.61 y con letra dice una cantidad diferente. En el mío dice 137.481.000 pesos. No sé si ya el documento que tiene el secretario lo esté corregido, pero para mi caso sería un error de muchos millones de pesos. Sí, hay un error en el tema, son los 65.481.450.61 y tal como si usted observa el listado que tiene de las obras, al final dan estos 65 millones. Lo que está en error es la cantidad que se puso con la correcta. Solamente para abundar, este punto y el anterior son exactamente en el mismo tenor. Yo solicitaba ahorita en la previa
se nos diera la información correspondiente. Se nos dan 5 minutos antes una carpeta con 10 o 15 hojas para analizar números. Insisto, no tenemos inconveniente en resolver toda esta acumulación de datos, pero me parece que por prudencia y por claridad y transparencia debiera ofertarse con anterioridad para que se haga la debida corrección. Sí. Para antes nada más, coincido totalmente, debe entregarse la información regidor Felipe Reyes, pero también hace un señalamiento usted hacia la molestia por la obra pública que se hace en Tlaquepaque. Le quiero mencionar que esta administración se ha reconocido por la gran cantidad de obra pública que se ha realizado en todo el municipio. Esto se demuestra a través de números y físicamente en las colonias. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Presidente, yo me refería a un concepto que se llama molestia. No sé si a la regidora le quede claro, y creo que los ciudadanos lo advierten bien cuando nos referimos a una molestia. Y eso es por una tardanza o por apertura de calles y ruptura de drenajes que de repente no se puede resolver de manera inmediata. Gracias. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita, se autorice modificar el punto segundo del acuerdo de ayuntamiento emitido en sesión ordinaria el día 21 de agosto de 2014 que autoriza el programa de acción e inversión del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de Guadalajara para el ejercicio fiscal 2014 para quedar como sigue. Segundo, se autoriza destinar los recursos asignados y transferidos por el gobierno del Estado de Jalisco al pago de la ejecución de las obras y servicios que se describen en el estado entregado a ustedes con las instituciones regidores. Se confirma y ratifica el contenido de los puntos primero, tercero, cuarto y quinto de ayuntamiento a que se refiere el punto anterior. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita único, se autoriza modificar el acuerdo de fecha 10 de octubre de 2014 para tramitar ante Conagua la recepción del flujo de 156.037 metros cúbicos de agua por parte del señor Luis Gabriel Arimenta Campaña, propietario del título de concesión 08 JAL 129634 diagonal 12 AMGR 06, los cuales deberán ser aplicados al fraccionamiento El Sereno en 285 viviendas. Flujo de agua que el ciudadano Luis Arimenta Campaña le dona a este municipio aumentado a un flujo de 288.000 metros cúbicos para ser aplicados a la acción urbanística denominada El Sereno 1 y 2. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita único, se aprueba la asignación de manera directa con el CED Víctor Mendoza Pérez para realizar la museografía y diseño de la colección permanente del Museo Pantaleón Panduro del Centro Cultural del Refugio hasta por la cantidad de 603,000 pesos, IVA incluido. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita único, se aprueba el pago por parte de este ayuntamiento de los laudos correspondientes a los juicios 526 diagonal 2010 y 34 diagonal 2015 presentados por Mónica Alexandra Montiel Rojas, así como el diverso 775 diagonal 2007 C1 presentado por J. Jesús García Hernández en contra de este ayuntamiento para pagarse en las formas y términos que se describen dentro del convenio celebrado entre este ayuntamiento y los actores antes aludidos, mismos que fueron turnados dentro del término del reglamento interior. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita único, se faculta al presidente municipal para la suscripción de contratos, convenios y cualquier otro instrumento jurídico para continuar con la operación de la oficina de enlace y cumplir con todos los requerimientos técnicos y de personal que resultan necesarios para el nuevo esquema de emisión de pasaportes, conforme a los tiempos y lineamientos establecidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Se solicita único, se autoriza al presidente municipal, secretario del Ayuntamiento, síndico municipal encargado de la Hacienda Municipal para la firma del contrato de prestación de servicios subrogados de atención médica de segundo nivel de urgencias con el organismo público descentralizado denominado Servicios de Salud Jalisco con vigencia del 1 de enero al 30 de septiembre de 2015. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. En vista de haber agotado el orden de... Adelante, regidor. Gracias, presidente. Aún y cuando no estamos en el apartado especial, quisiera pedirle su excepción para
dirigirle unas palabras de agradecimiento al regidor Rallis, ya que esta sería una de las últimas sesiones en las que lo pudiéramos ver aquí en sus funciones como regidor, pensando pues en que ahora tenga una función de diputado electo y luego como diputado federal por ese distrito. Quisiera manifestarle pues pruebas suficientes del trabajo político que ha realizado en Tlaquepaque, pues son el hecho de que usted haya ganado una elección. Por esa parte quisiera felicitarlo. Además, agradecerle esa calidad humana que siempre fue reconocida por nuestra fracción, una persona que se abre al diálogo, que sabe escuchar. Me parece que son dos elementos importantes en una persona que se dedica a la política y que en usted son valores invaluables. Me parece que esa postura le ha dado siempre una apertura al diálogo con todas las fracciones, cuando menos no lo vi conflictuado con las demás fracciones. La nuestra siempre le tendió la mano en aspectos de poder llegar a acuerdos en las comisiones donde compartíamos, de tal manera entonces que mi fracción le extiende un reconocimiento primero personal y luego institucional a nombre de esta fracción, con la intención de que los mejores parabienes sean suyos en esta próxima tarea que emprende. Felicitaciones.